quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Soy el pastor Díaz Pavón. Feliz de compartir con usted en el día de hoy, en medio de una serie extraordinaria que he estado disfrutando. El tema ha sido durante estos días los testigos de Jesucristo. El primer testigo que llamamos al estrado fue a Juan el Bautista y escuchamos a Juan el Bautista hablándonos acerca de Jesús. Es importante este énfasis en los testigos porque pues es significativo. Cualquier persona es considerado culpable en un juzgado cuando un par de testigos presentan un caso contra la tal persona. Son importantes los testigos. Realmente, por causa de los testigos, una persona es liberada o una persona es apresada, es culpable o inocente, dependiendo de quién es testigo de esa persona. ¿Qué dicen la gente acerca de mí? ¿Qué dice la gente acerca de usted? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué dice la gente que vio? ¿Qué dice la gente que oyó? Esto es importante. Así es que estos testigos que nos han estado hablando acerca de Jesús son determinantes en este caso. Ya tenemos 2 poderosos testigos que dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. 2 poderosos testigos que nos dicen que Él es el Mesías. En el día de hoy vamos a traer al estrado, vamos a entrevistar a otro testigo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto en el día de hoy. Pero si usted tiene una petición, si usted tiene una necesidad y quiere que oremos, antes de ir directamente a nuestros versículos, les ofrezco nuestro número telefónico. Anótelo, porque en cualquier momento que quiera la oración puede llamar. Si no le responde una persona de inmediato y entra la contestadora automática, la máquina, por favor déjeme su mensaje allí. Yo le aseguro que cada mensaje que queda grabado en la máquina lo escuchamos, se toma nota de la petición, la pasan a mi escritorio y yo personalmente oro por cada una de esas peticiones. Luego tenemos un grupo de intercesores, unos hermanos y hermanas que oran continuamente por las peticiones que nos van llegando. Finalmente las colocamos en una urna y esa urna es objeto de oración e intercesión de los hermanos del ministerio. Así es que confíenos su petición, queremos orar por usted. El número es el 305-228-9697. Repito ese número, 305-228-9697. Nuestro tercer testigo, el tercer testigo de Cristo en este programa, en esta serie, es la Biblia. La Biblia es un testigo de Cristo. La pregunta es si la Biblia es un testigo válido. Yo le voy a decir cuán válido es la Biblia como testigo. Si usted lleva a una corte un trocito de papel firmado por alguien donde acusan a una persona, pues la defensa podría invalidar
ese trozo de papel diciendo que carece de autenticidad. Puede decir que alguien lo preparó caprichosamente. ¿Puede pasar eso con las Escrituras? Pues fíjese, el primer problema que tiene el enemigo de la Biblia es que la Biblia no se escribió en un solo lugar. Hay otra cosa más acerca de la Biblia que debo decir, y es que la Biblia no tiene un solo autor. Interesante, el Antiguo Testamento, que tomó varios siglos escribirse. Hay escritores en el Antiguo Testamento que del uno al otro han pasado varios siglos. Esos escritores no se conocieron. Esos escritores no se pusieron de acuerdo, no conversaron entre ellos para simplemente fomentar la figura de Jesucristo. Hay algo más que debo decir acerca de las Escrituras. Esos autores de los libros de la Biblia no solo no se conocen, no solo viven en ciudades distintas y distantes, sino que tienen profesiones, procedencia, familias tan distintas las unas de las otras que es imposible que estuvieran de acuerdo en enfoque y en forma de tratar cierto tema. Hay profetas o hay escritores en el Antiguo Testamento que eran campesinos, eran agricultores, pero hay escritores en la Biblia que eran jueces, que eran abogados, que eran legisladores. Hay escritores en la Biblia que eran médicos, hay escritores en la Biblia que eran intelectuales, hay escritores en la Biblia que eran religiosos, hay escritores en la Biblia que eran comerciantes. La variedad es tan extraordinaria. La gente ha llegado a creer que la Biblia la escribió un grupo de religiosos en determinado lugar. O como me dijo una señora en México, hoy yo creía que la Biblia la había escrito Jesucristo. Bueno, Jesús no escribe ninguno de los libros de la Biblia. Y la mayoría de las personas que escriben en la Biblia, la inmensa mayoría, nunca le conocieron. De hecho, el que escribe más cartas en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, nunca vio a Jesús, nunca conoció al Señor. El apóstol Pablo no era uno de los 12 apóstoles, no era uno de los discípulos de Jesús y se convierte bastante tiempo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia escriben 2 hermanos de sangre de Jesús, 2 hijos de María. Los autores de las Escrituras son completamente variados. Por lo tanto, el testimonio de la Biblia acerca de Jesús es importantísimo. Mire lo que Jesucristo comenta directamente acerca de este asunto de el testimonio que dan las Escrituras. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús dice, ustedes aman la Biblia. Le está hablando a religiosos judíos. Ustedes aprecian las Escrituras. ¿Se dieron cuenta que las Escrituras dan testimonio de mí? Así es que no soy yo quien caprichosamente trae la Biblia como un testigo a favor de Cristo. Jesucristo
personalmente, alude a las Escrituras, alude a la Biblia y la invita, la trae como testigo a favor de él. ¿De qué estaba hablando Jesús? Bueno, de que la Biblia, por ejemplo, señala con precisión el lugar donde habría de nacer el Cristo. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y tú, Belén Éfrata, ¿sí? Dice que eres pequeña entre las ciudades, eres pequeña, eres un lugar insignificante, pero de ti saldrá el Cristo. Así es que, establecido desde el Antiguo Testamento, el Cristo habría de nacer en Belén de Judea. De allí es Jesús. 2. Las Escrituras dicen que habría de ser descendiente de David. ¿Qué le parece? Jesús es directo descendiente de David. Las Escrituras dicen que ese Cristo habría de hacer milagros extraordinarios. De hecho, milagros que no se habían visto en el ministerio de los grandes predicadores del Antiguo Testamento, como por ejemplo la sanidad de un ciego de nacimiento. ¿Se da cuenta usted que en el Antiguo Testamento ni una sola vez se sana a un ciego de nacimiento? Eso es un milagro que habría de realizar el Mesías, abrir los ojos a los ciegos. No había ocurrido, ocurre en el ministerio de Jesús. Desde el Antiguo Testamento dice que el Mesías habría de visitar y estar en Egipto y que de Egipto sería llamado. Jesús, por la persecución y el asesinato de los niños, es llevado por sus padres a Egipto y luego ya en la adolescencia, preadolescencia, traído de Egipto nuevamente a Israel. De Egipto llamé a mi siervo. Se cumple en Jesús lo que dicen las Escrituras. Y yo puedo continuar con esto por algún tiempo, viendo una y otra vez cosas, detalles tan sencillos como el burrito en el que entra Jesús a Jerusalén en la entrada triunfal. Está profetizado desde el Antiguo Testamento que habría de entrar en un burrito. Se da cuenta que algunas de estas cosas no estaban en control de Jesús y no fue que Jesús las hizo para que se cumpliera de esa manera, sino que sin estar en control de él, se cumplieron de forma extraordinaria. Hemos traído como testigo a favor de Cristo a la Biblia. Hemos traído como testigo a favor de Jesús las Escrituras. La Biblia testifica que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. La Biblia lo testifica. Y ante un testigo tan extraordinario como la Biblia, 66 libros, más de 40 autores de distintas ciudades, a la distancia de siglos el uno del otro, de distintas profesiones, todos atestiguan a favor de Jesucristo. Me parece que el testigo que hemos traído en el día de hoy es extraordinario. Juan el Bautista testifica a favor de Jesús. Dios el Padre testifica a favor de Jesús. Hoy hemos visto que la Biblia testifica a favor de Jesús. Si aún le queda duda o deseo de escuchar más, vamos a una pausa en este momento y yo regreso de inmediato para traer otro testigo al estrado que nos hable de Jesucristo. Vamos a la pausa, regreso ya. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. A ver, vamos ya por el tercer testigo en el estrado diciéndonos quién es Jesús. Pero todavía nos quedan algunos testigos. Permítame llamar ahora al estrado a un cuarto testigo a favor de Jesucristo. Y este cuarto testigo que voy a traer es
o son sus obras. Yo quiero traer como testigo los milagros de Jesús. Hace unos años escuchaba la historia y lamento que no retengo el nombre de esa persona. Pero la historia, y le escuché la historia al doctor Francis Schaeffer. Contaba él de un filósofo europeo que se acercó a un sencillo pastor y le dijo a este pastor: a mí me impresiona sobremanera lo que ha sucedido con la figura de Jesús de Nazaret a través de los años. Él dijo: no soy yo un creyente, no soy un hombre de fe, no soy religioso, no me interesa Jesucristo como religioso ni como Dios, pero me interesa la persona de Jesucristo como líder, dijo. Y me encantaría descubrir su secreto, porque pienso que si utilizo el secreto de Jesús, podría yo pues ser un político o una persona que sea capaz de influenciar dramáticamente. Le preguntó el pastor: ¿qué es lo de Jesús que te impresiona tanto? Y dice: bueno, que Jesús, siendo un hombre que no escribió un libro, que no fue a la universidad, que no poseía una fortuna, que no fue un líder político, que no ocupó un cargo público, sin grandes talentos, hoy, dice él, 2000 años más tarde, gente sigue dando la vida por él. ¿Por qué razón la gente cree con tanto fervor en Jesucristo? ¿Por qué razón la gente tiene un compromiso tan extraordinario con Él y le siguen amando hoy como el primer día? Eso me impresiona. Y quisiera yo descubrir el secreto para ponerlo en práctica. ¿Cómo podría yo, preguntó el filósofo, cómo podría yo desarrollar una religión como la de Cristo y que la gente me ame, me siga, me adore, me alabe como Jesucristo? Y el anciano pastor le contestó de manera sencilla, le dijo: oh, es muy fácil, muy fácil. Lo que debe hacer es nacer de una jovencita virgen, que no tenga hombre y que pues le dé a luz por intervención divina. Y luego, en la última etapa de su vida, debe usted predicar sermones transformadores como los de Jesús, sanar uno que otro ciego, resucitar a algún muerto, sanar uno que otro leproso y algunas otras condiciones, que la gente vea los milagros que usted hace. Y después de su muerte, unos 3 días más tarde, resucite, converse con sus seguidores, déle instrucciones y le aseguro que ninguno de sus seguidores y sus discípulos le olvidará jamás. Estoy seguro que ellos pasarán esta historia a otros que le seguirán igualmente. Las palabras del pastor fueron sabias. Eso fue profunda teología. Este pastor lo que hizo fue traer como testigo de Jesucristo sus obras, su conducta, su vida, sus hechos. ¿Cuántas personas conoce usted que sean capaces de sanar la lepra a 10 leprosos en un instante? Sanarlos a todos de una vez. ¿Cuántos conoce que a un loco, demente, endemoniado, que quiebra cadenas, y no a uno, sino a 2, y que corre por los sepulcros echando gritos, lo libere en un instante, y que
abandone esa conducta y salga a ganar a su familia para Cristo, a predicar el Evangelio, a dar las buenas nuevas de salvación, que la vida de ese hombre cambie tan dramáticamente en un instante, sin terapias, sin tratamiento especial ni extenso, sino por el toque milagroso, una palabra de autoridad, y ese hombre quedó sano. ¿Cuántas personas usted conoce que untan los ojos de un ciego con lodo y que en un instante recibe la vista y queda completamente sano? El paralítico se levanta y está libre de su enfermedad, de su condición. Los milagros de Jesús fueron extraordinarios. Los discípulos le vieron caminar sobre las aguas. Estimuló y logró que Pedro también caminara sobre las aguas. Detuvo la tempestad con una palabra. Los vientos le obedecían, las aguas, los endemoniados. El mismo diablo, el mismo demonio se sujetaban a la palabra de autoridad. ¿Usted quiere saber por qué creemos en Jesús? Pues hay que creer en Jesús porque sus obras, su conducta, sus hechos dan testimonio de quién era Él, de quién fue Él y de quién sigue siendo Él. No una o dos personas dijeron haberlo visto en la resurrección. En un solo lugar, unas 500 personas dijeron que Él estuvo allí, que conversaron con Él, que lo vieron. Hay testigos. Sus obras, su conducta y sus acciones dan testimonio de quién era realmente nuestro Señor Jesucristo. Les leo un versículo para afirmar esto que estoy diciendo en el día de hoy. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está escribiendo el apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo da unas razones por las cuales él cree que Jesús era el Hijo de Dios. Estoy trayendo testigos al estrado que nos dicen quién fue Cristo para ellos. Debo continuar con esto, pero en este instante vamos a una pausa. Yo quiero recordarles que nuestro número telefónico es el 305-228-9697. Repito, para oración, llame ahora, 305-228-9697. A la pausa. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Hoy hemos estado con el tercer y cuarto testigo de Jesucristo. Hemos traído ya 4 testigos al estrado para decirnos quién es Jesús. El primero fue Juan el Bautista, el segundo fue el Padre, tercero las Escrituras y por último hoy hemos estado hablando de las obras de Jesús. Acabo de leer en mi intervención pasada un versículo escrito por el apóstol Pablo. Ya dije que el apóstol Pablo no conoció personalmente a Jesús. Alguien podría decir hoy, bueno, yo no estaba allí, yo no puedo ser testigo, yo no puedo confirmar esto. Pero el apóstol Pablo, que estaba en la misma condición que nosotros, porque no estuvo allí, porque no fue testigo ocular, él decide investigar los hechos
él decide examinarlos a la luz de las Escrituras y queda absolutamente convencido de que Jesucristo es quien dijo ser y es en efecto el señalado por las Escrituras, por la Biblia. Es de notar que desde el mismo libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, se está hablando de ese que habría de venir, esa semilla, ese resultado, ese producto que algún día habría de venir y que, bueno, heriría mortalmente al diablo, trayendo liberación a la humanidad entera y la alternativa de salvación para aquellos que creyesen, para aquellos que por la gracia de Dios fuesen alcanzados. Solo para que tengamos fresco en nuestras mentes estos dos versículos. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ese recibí del apóstol Pablo puede referirse a distintas cosas. Recibí porque me lo dijeron algunas personas, porque recibí la enseñanza, recibí porque fui a las Escrituras y leí, o recibí porque me fue revelado de forma directa y particular. Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Para el apóstol Pablo, el hecho de que en Jesucristo se cumpliera lo que en la Biblia había sido dicho siglos antes fue suficiente para convencerlo. El apóstol Pablo no era cualquier persona, era un estudioso de las Escrituras, estudiaba la Biblia, la conocía desde la niñez. A ese no se le podía colar gato por liebre. Y este judío que había sido enemigo de Jesús, enemigo de la iglesia, enemigo del cristianismo, perseguidor de los cristianos, responsable de la muerte del joven Esteban, el joven predicador, este hombre que en algún momento representaba terror, miedo, persecución, odio, maldad contra la iglesia, tiene un encuentro personal con Cristo y se convierte en un testigo, se convierte en un ministro del evangelio, predicador de la palabra, predicador del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante leer de su pluma, leer de sus manos esta declaración. ¿De qué nos está hablando allí el apóstol? De dos cosas muy importantes, dos detalles poderosos. Uno, la muerte, y el otro, la resurrección. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Estuvo muerto, sepultado y al tercer día resucitó. Esto para él es muy importante porque había sido dicho siglos antes. ¿De dónde usted saca una persona que en su muerte y en su resurrección cumpla la profecía bíblica al pie de la letra? Para el pueblo era importante que Jesucristo estuviera muerto durante algunos días, porque era como confirmar que estaba muerto de verdad, estaba realmente muerto. Jesús había muerto y Jesús resucitó. Pablo es testigo de ello. La Biblia
lo dice y lo afirma. Y aquella persona que quiera una saludable relación con Cristo ha de creer lo que la palabra de Dios nos dice. A mí me queda todavía un testigo más que traer al estrado. Pero ese testigo lo voy a traer en el día de mañana. Así es que mañana usted no se puede perder este programa porque los testigos todavía no se han acabado. Si usted quiere llamar, el número es el 305-228-9697. Repito ese número, 305-228-9697. Llame para la oración. Yo quiero orar con usted. Yo quiero interceder por usted. Yo he estado utilizando la Biblia, utilizando la experiencia, utilizando diversos recursos para decirles que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que tenemos razones válidas para creer en Cristo, que depositar fe en Jesús es una acción sabia y que produce salvación, produce cambios, produce transformación. En el día de hoy, Jesucristo quiere que usted sea salvo. Jesucristo hizo todo esto para salvarle a usted, para transformar su vida. Llame ahora, permítame orar con usted, interceder por usted. 305-228-9697. Voy a la pausa y regreso para hacer esta oración con usted. De regreso con ustedes ahora en Para que el Mundo Crea, pero en su sección de tiempo de orar. Es tiempo de oración, momento de ir delante del Señor, de decirle a Dios, de hablarle a Dios, de derramar nuestro corazón delante de Él. Así es que aproveche este instante para orar. Si todavía no ha llamado, llame ahora. El número sigue siendo 305-228-9697. Padre eterno, yo vengo delante de ti con la absoluta convicción de que tu palabra en el día de hoy y en estos días pasados ha convencido los corazones y las conciencias de quién es tu Hijo Jesucristo. Padre Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción a los corazones. Yo suplico que tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa. Arresta corazones y conciencias, las mentes, Señor, tráelas a tus pies. Provoca cambios, Señor Jesús. Provoca el milagro del nuevo nacimiento, que te conozcan a ti, que te experimenten, que te sientan. Señor, que perciban tu presencia ahora. Tú te le revelaste al apóstol Pedro cuando era un criminal, cuando era un religioso exagerado, extremista, perseguidor de la iglesia. Entonces, Jesús, yo te pido que hoy nuevamente toques los corazones, posa tu mano y tráelos a convicción. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Santo. Amén. Gracias por tu amor. Gente querida, mañana traigo a mis últimos testigos. Así es que no se pierda el programa porque le va a ser de bendición, le va a ser de mucha inspiración. Bendiciones a todos y hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.